muchísimas gracias por invitarme y por contar con Apropeles pues, para dar una imagen de cuál es la situación del sector del pellet de madera, en concreto el pellet de madera certificado. Bueno, pues como decimos en el título de la sesión, pues es la biomasa del siglo XXI. Pues antes de todo, bueno, presentar un poco lo que es la asociación Apropellets, que es la Asociación Española de Empresas Productoras de Pellets de Madera, que inició sus actividades en 2008. Bueno, estamos presentes en la web apropellets.com y también en las redes sociales, en Twitter, Apropellets, y en LinkedIn. Un poco ahí podéis ver un poco más la información de quiénes somos y a qué tipo de actividades desarrollamos. Sí, voy a explicar un poco por encima, a ver que no pasa la presentación. Ahí, un poco por encima cuáles son los objetivos y actividades que desarrollamos, en concreto bueno, la defensa de los intereses comunes de los asociados, que son productores de pellet de madera, en especial para la lucha contra el fraude, la publicidad engañosa y la desinformación, que bueno, pues en el sector de la biomasa y los combustibles, pues a veces hay bastante, vamos a decir, información errónea. Luego, pues también trabajamos en temas de investigación e innovación, sobre todo en temas de producción y logística, materia prima, búsqueda de mejora de la calidad. Trabajamos con las certificadoras de calidad, trabajamos con el Comité Técnico de Normalización de UNE, para el tema de la normalización de la biomasa y en concreto del pellet, y cualquier tema relacionado con la sostenibilidad. Todos estos trabajos van enfocados a promocionar el pellet de madera certificado como combustible renovable y sostenible, haciendo hincapié pues, en lo renovable, en lo sostenible, en la importancia que tiene en la economía local y rural, como paradigma de economía circular y como herramienta fundamental de la bioeconomía. También fomentamos la cooperación y colaboración entre pues, los productores, distribuidores, el sector forestal y de la madera, muchos de los cuales participan en la asociación como productores de pellet de madera, también con los fabricantes de equipos, fabricantes de estufas y calderas, y bueno, ingenierías y empresas de servicios energéticos, pues que al fin y al cabo son los que finalmente terminan prescribiendo las soluciones más adecuadas a los usuarios. Y también, bueno, actuando como interlocutor con las administraciones públicas allá donde ellas nos requieren y donde creemos nosotros que debemos aportar nuestros conocimientos. También pues, hemos de interlocutor con los medios de comunicación y con los consumidores y cualquier otro actor interesado. Apropellets es la asociación que reúne a 19 asociados con sus respectivas plantas, entre las que se encuentran las plantas de mayor tamaño que hay en España. Estamos bueno, pues, prácticamente en todas las comunidades en las que hay una producción importante de biomasa, y en concreto de pellets de madera: Galicia, Castilla y León, Asturias, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. Recientemente, bueno, teníamos también presencia en Andalucía, pero bueno, algunos problemas que tiene el sector llevaron al cierre de las plantas que estaban dentro de la asociación. Apropellets representa el 58%, a pesar de ser solamente 19 plantas, representamos el 58% de la capacidad de producción nacional, el 65% de la producción total de pellet de madera y el 75% de la producción de pellet de madera de calidad certificada. Todos los asociados están certificados en cualquiera de las dos certificaciones existentes. Bueno, una vez presentado lo que es Apropellets, pues quiero daros un poco la imagen de la situación del mercado del pellet de madera a partir de los datos de 2019 y un poco las previsiones que tenemos para este año, aunque bueno, ya adelanto que bueno, por la situación que hemos vivido y todavía estamos viviendo, pues bueno, estas previsiones no siempre se alcanzarán, porque bueno, pues como veremos más adelante, hay muchas incógnitas a las que ya de por sí tiene el sector. Bueno, en España, a principios de 2020, finales de 2019, hay 76 plantas de producción operativas. Dejo claro lo de operativas porque, bueno,
Recientemente, bueno, ha salido el mapa de los biocombustibles de Abebión, que se publica todos los años y que es quizá la información actualizada que con periodicidad anual más difundida. Bueno, pues seguramente, si no me equivoco, estaríamos en 82, 83 plantas. Cuando digo operativas es que en muchos casos algunas de esas plantas, pues por problemas o por otros condicionantes, no están realmente operativas. O sea, probablemente incluso, como ha pasado a lo largo de estos últimos años, sean plantas que terminen cerrando y, de hecho, actualmente pues, no están en operación. También en algunos casos hay plantas que son proyectos o capacidades que realmente no han entrado en operación todavía. Por eso, bueno, en el estudio que hemos realizado desde AproPellet hemos intentado especificar un poco más cuál es la capacidad real operativa. Y más adelante explicaré un poco a qué nos referimos con esa capacidad. Resaltar que Castilla y León es la comunidad con mayor número de plantas y en las que AproPellet tiene mayor presencia. En Andalucía pues, es la segunda con mayor número de plantas, pero bueno, como veremos adelante, no es tan, o sea, no tiene tanta producción como debería. Y luego, bueno, pues podéis ver que Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Aragón son otras de las comunidades donde mayor número de plantas de pellets hay. Sí que es comentar que, bueno, España es el país con mayor número de plantas de toda Europa, según las estadísticas que recoge la European Pellet Council, creo, y en concreto en los informes anuales que publican, pero con unas características especiales que tenemos plantas, la gran mayoría son, bueno, el 40% son plantas de un tamaño reducido. Cuando me refiero a tamaño reducido, me refiero no ya tanto a la capacidad anual, sino a la capacidad horaria. Es una forma de evaluar cuál es el tamaño de la planta. Si podéis ver a la derecha, en la distribución por capacidad, vemos cómo el 40%, más del 40% de la capacidad está en plantas de muy poco tamaño, lo que conlleva luego a que la capacidad real de producción total en España sea menor de la que cabría suponer. Si nos fijamos luego en la distribución de la capacidad por planta en AproPellets, en las que pues, la mayoría de las plantas son ya plantas de mayor tamaño, vemos que la distribución es bastante diferente. Si nos comparamos con los otros países europeos, España está en la posición 10ª en cuanto a producción, pero destacamos por cómo, no sé si se ve el ratón, por la alta capacidad respecto a la producción que tenemos. Eso pues, nos ha llevado un poco a estudiar cuál es la situación real en España, por qué aparece una capacidad tan elevada cuando luego la producción no sigue esa capacidad. Cuando hablamos de capacidad de producción, generalmente nos referimos a los números que aparecen en las estadísticas, que es la capacidad teórica máxima definida por Abebión en su mapa de los biocombustibles, que la calcula a partir de la capacidad horaria de los dos procesos principales del proceso de fabricación. Uy, hay un micrófono abierto. Vale. Que es el secadero, la capacidad nominal del secadero o de la pelletizadora. Y que luego se multiplica por 8.000 horas de funcionamiento anual. Esta definición de la capacidad teórica es bastante objetiva, clara y fácilmente calculable, y con eso nos da un valor de 1.878.400 toneladas en 2019. El problema que tiene es que, bueno, sobre todo por la distribución de plantas que hay en España, no todas, sobre todo las más pequeñas, tienen los mismos medios operativos para trabajar durante esas 8.000 horas estimadas de funcionamiento. Además de que existen otros condicionantes operativos que no son solamente de equipos o infraestructuras que afectan a la capacidad de producción. Sí que es cierto que estos son más subjetivos y variables.
Pero bueno, desde Apropellets hemos intentado hacer una estimación, pues teniendo un poco en cuenta la operatividad real de las plantas para garantizar pues, la calidad del producto final, la capacidad de acceso a la materia prima. Hay muchas plantas que lo que hacen es aprovechar los subproductos de su propia industria y no tienen capacidad para, en caso de que pudiesen, para obtener más materia prima de la que ellos mismos producen. También pues, diferentes medios operativos y logísticos, personal, los costes de operación, no todos tienen la misma capacidad financiera pues, para poder tener una planta en producción durante el mismo número de horas que tendría una planta de mayor tamaño. Pues analizando un poco esas características, pues hemos definido o estimado una capacidad operativa estimada en la que claramente se reduce la capacidad teórica máxima a 1.150.000 toneladas, esta vez a finales de 2019. Especifico a finales de 2019 porque también pues, hemos analizado un poco qué plantas tenían a lo mejor capacidades proyectadas que realmente todavía no estaban puestas en funcionamiento o plantas que por diversos motivos pues tenían una operación irregular y estaban prácticamente llamadas al cierre. Entonces, bueno, por eso esa gran diferencia. De hecho, aún pensamos que posiblemente incluso si sigue estando sobreestimando la capacidad y que probablemente la capacidad real esté más cerca del millón que del 1.150.000. De todas maneras, es una cifra aproximada que nos parece más válida y quizá más representativa de cuál es la situación actual en España. Y bueno, como hemos dicho, el proceso de secado y de periodicidad son los dos procesos principales en todas las plantas de pellets, son los que más caracterizan a la planta, aparte de luego esas otras capacidades operativas que tiene cada planta. Luego, bueno, la capacidad operativa la evolución de la capacidad operativa de producción en España, pues lo hemos estimado para el 2019 y también para los años 2017 y 2018 y vemos cómo ha ido aumentando con especial magnitud en 2019 y en principio en 2020. Digo en principio, pues ya sabemos, hay una situación especial que puede cambiar. Sí que había varios proyectos de ampliación, no ya tanto de nuevas plantas, sino como de ampliación, que en principio están bastante adelantados, pero no quiere decir que luego se pongan los medios operativos para que se pueda funcionar, pueda funcionar esos nuevos equipos o esas nuevas ampliaciones. En cuanto a la producción de pellets de madera en España, en 2019 en España se han producido unas 714.000 toneladas de pellets de madera. Sí que es cierto que, bueno, aunque es más fácil que estimar la capacidad, es menos subjetivo, pero bueno, siempre también por el hecho del tipo de plantas que hay en España, que es un gran número y de muy diverso tamaño, pues bueno, puede haber divergencias. Pero bueno, la capacidad, si no son 714.000, estaría muy cercana a ese valor. Sí decir que, bueno, que Apropellets con sus 19 plantas representa el 65% de toda la producción, con 464.000 toneladas. Aquí podéis ver la distribución de la producción total en 2019, en el que Castilla y León pues, se muestra es donde está concentrada la mayor parte. En este caso, la distribución de la producción sí que es parecida a la distribución de la capacidad operativa, no sería así tanto en cuanto a si se hiciese frente a la capacidad teórica máxima, ya que comunidades como Andalucía, con un número de plantas elevado, pero de menor tamaño, tendría mayor capacidad teórica máxima que otras comunidades. Sí decir que, bueno, como veis a la derecha, el crecimiento, los incrementos de producción han existido en prácticamente la mayoría de las comunidades autónomas, solamente Extremadura y La Rioja han disminuido ligeramente, aunque en algunas otras de las comunidades, como Andalucía o a lo mejor Galicia, sí que ha habido en plantas concretas disminuciones de su producción, aunque se ha visto contrarrestada por el aumento de otras plantas en la misma comunidad autónoma.
En cuanto, bueno, si analizamos cómo está distribuida la producción por tamaño de planta, vemos como el 62% de la producción proviene de plantas de 5 o más toneladas horas de capacidad, que son solamente el 21% del número total de plantas que hay. Y en cambio, pues el número de plantas que hay de pequeño tamaño, de 1 tonelada o menos, pues tan solo representa el 7% de la producción. Esto pone de relieve que bueno, pues tenemos una distribución, unas características de distribución del parque de plantas en España un poco particular. Pues en la gráfica se ve cómo la producción ha aumentado. La parte superior es la producción total y la parte inferior sería la producción dentro de Apropellets. Y como, bueno, pues Apropellets, la cuota de Apropellets está entre el 60 y el 70% de la producción total que ha habido durante los últimos años en España. Es decir que, bueno, pues Apropellets aumentó mucho la producción en 2017 y luego, aunque ha seguido creciendo, pero el ritmo de crecimiento ha sido menor frente al conjunto de plantas en el que han ido aumentando con menor intensidad, pero bueno, siempre con un ritmo creciente. En cuanto a la producción, y sobre todo desde Apropellet, creemos que es importante garantizar la calidad y eficiencia y sostenibilidad del producto. Por ello, pensamos que la certificación de calidad del producto es esencial. Sí hay que destacar que, bueno, que en España el 88% de la producción proviene de 38 plantas que están ya certificadas tanto en EN+ o DIN+ o en muchos de los casos en ambas. Por comunidades autónomas vemos como hay varias comunidades donde existe mayor producción en la que prácticamente la totalidad de la producción está certificada. De hecho, las mayores plantas de producción, su producción está totalmente certificada es solo en las plantas de menor tamaño donde la certificación es testimonial. Pero bueno, llama la atención que incluso plantas de muy poco tamaño también tienen la certificación, por lo que queda claro que está al alcance de todos. Sí que hay que destacar que, bueno, al igual que otros combustibles o biocombustibles, los biocombustibles tienen también sus propias normas de calidad que dejan muy clara cuáles son las características que debe cumplir un biocombustible y en concreto el pellet de madera. Existe una legislación relacionada que no de forma muy clara exigiría a todo productor declarar qué tipo de clase y calidad y características es el biocombustible siguiendo las normas UNE en ISO o las ISO de otros biocombustibles, en concreto el Real Decreto 818 de 2018, aunque bueno, en muchos de los biocombustibles no certificados no ocurre así. Por suerte, bueno, en el caso del pellet de madera, como hemos señalado, el 88% de la producción está certificado, por lo tanto, el consumidor conoce claramente cuáles son las características y qué clase de calidad tiene el producto. En España, bueno, existe dos certificaciones principales, que es EN+ y DIN+. La más habitual es EN+, con 35 productores certificados actualmente, de los cuales han producido 583 toneladas, mientras que luego está en la certificación DIN+, en la que hay 14 productores certificados con 377.000 toneladas. La mayoría de estos 14 productores están a su vez certificados con DIN+. En el caso de Apropellets, el 100% de la producción está certificada. En cuanto a cómo es el mercado del pellet de madera en España, pues dejar claro que es eminentemente doméstico y para cubrir necesidades térmicas. El 100% del pellet de madera en España se dirige a cubrir necesidades térmicas. Es al igual que ocurre en la mayoría de los países europeos, con excepción de Reino Unido, que sería el ejemplo claro de
de uso para generación eléctrica, y quizá Dinamarca, Bélgica, en el que bueno, también hay bastante cogeneración. En España el mercado es claramente doméstico y así lo atestigua pues, la distribución del tipo de formato de venta que hay en España, que es la gran mayoría es en saco. Cada vez más bueno, pues hay más aplicaciones en el sector industrial o terciarios, como escuelas y centros deportivos, y empieza a tener su hueco en las redes de calor, donde pues, en el caso de que se utilicen biomasas, pues la astilla por precio pues, es mayoritaria. Sí que debo decir que, bueno, que prácticamente el 70% de la demanda de pellet de madera va a cubrir con el consumo de estufas y calderas domésticas de muy pequeño tamaño. Si vemos cómo está distribuida la potencia de los equipos dedicados a pellets, no a todas las biomasas, sino solamente específicamente a pellets, vemos como prácticamente la totalidad son 77% son estufas de pequeño tamaño y que su presencia en calderas, en especial calderas de mayor tamaño, es muy pequeña. Luego también señalar que, bueno, que en muchos casos estos equipos pequeños no son la única forma de cubrir la demanda térmica en el hogar, sino que muchas veces han sido una solución de emergencia para hacer frente a la subida de costes de otras fuentes de energía. El segundo aspecto importante a destacar del mercado es nuestro mercado exterior. Hasta ahora bueno, teníamos un saldo positivo, exportábamos una pequeña parte de la producción española salía al exterior, pero que ha ido disminuyendo. Sí que tenemos 3 mercados bastante estables, que son Italia, Francia y Reino Unido. En el caso del Reino Unido, para el sector doméstico, no para la generación que bueno, requiere de unas calidades inferiores, que proviene principalmente de Estados Unidos y Canadá. Y luego sí que hay que destacar en que a partir del año 2018 la entrada de producto del exterior se ha visto aumentada con bastante intensidad, en la que bueno, prácticamente la totalidad proviene de Portugal. De hecho, España ya representa el tercer mercado exterior en importancia para el pellet portugués, detrás de Reino Unido y Dinamarca. Ambos países sí que están más enfocados a generación eléctrica. De hecho, Portugal, que es un país productor y exportador de pellet, principalmente produce pellet industrial destinado a generación eléctrica. Aunque, bueno, pues estamos viendo cómo cada vez más intentan o procuran certificar su producto. De todas formas, hasta ahora estaba el 30% de la producción portuguesa, 35% estaba certificado. Ha habido alguna nueva planta este último año que se ha certificado, con lo que suponemos que estará en torno al 40-45% de la producción total. Luego, bueno, otra parte importante del mercado es la demanda, el consumo de pellet de madera. Es un poco difícil estimar cuál es la demanda real del pellet de madera, pero bueno, hemos intentado hacer un ejercicio un poco atendiendo a cuál ha sido el crecimiento del mercado de estufas y caldera, cuál ha sido el aumento continuado de la producción, el saldo del mercado exterior, un poco la evaluación de los excedentes acumulados, muchas veces generados por la entrada masiva de producto de fuera, y un poco la demanda de calefacción condicionada por la climatología. Lo que podemos ver, bueno, se ha hecho una evaluación de los últimos años, se puede ver cómo a 2018 y 2010, y en especial 2019, ha habido un aumento significativo de la demanda, del consumo real en España. De hecho, bueno, justamente en 2019 sería el primer año en el que la demanda real estaría ligeramente por encima de la producción anual. Hay que tener en cuenta que bueno, justo este año ha entrado mucho producto del exterior y de hecho ha hecho que se generasen muchos excedentes. Dejar claro que a pesar de la caída de la demanda de calefacción, como
podemos ver que han sido años muy calurosos, la demanda de pellet continúa creciendo. Esto pone señala al crecimiento del mercado de estufas como el mayor condicionante. Ver aquí un poco una evaluación de cómo ha caído la demanda de calefacción, atendiendo un poco a los grados días de calefacción, y ver cómo 2019 ha sido un año muy malo comparado con los años anteriores. En cuanto a la estimación de la demanda y producción de pellet de madera para 2020, hay muchas incógnitas que están agravadas por la crisis del COVID-19, el tema de cuáles son los excedentes de 2019, los excedentes de la mala temporada de este invierno, de la finalización de la temporada de invierno. Luego, la climatología, hemos empezado mal, esperamos que la próxima temporada mejore. ¿Cuál es el mercado de estufas calderas? Si va a seguir entrando tanto producto portugués y cuáles son las oportunidades que se puede encontrar el producto de calidad español en mercados donde se demanda ese producto, como puede ser el italiano o el francés en especial. Y bueno, y todos esos, pues un poco a ver cómo son afectados por la situación del COVID-19. Se han hecho varios escenarios en el que, bueno, creemos que va a seguir aumentando la demanda interior, y lo que tenemos más dudas es cuál va a ser la producción nacional, porque, bueno, sobre todo por el tema de las importaciones, pueden provocar que, con objeto de no generar más excedentes para el 2021, pues que la producción pues tenga que mantenerse o crecer muy poco. Bueno, esta es una imagen un poco de cuál es la situación del mercado de pellet nacional, pero bueno, también nos interesaría resaltar pues, cómo el pellet de madera es sostenible económica y medioambientalmente. Hay que resaltar que, bueno, pues que el pellet de madera es una solución económica sostenible que tiene un precio que es bastante estable. Y bueno, en la gráfica de la izquierda no nos podemos engañar por el hecho de que el eje de las X empieza ya en 200 euros por tonelada. Si estuviese en su eje cero, veríamos menos las variaciones, pero veríamos cómo el precio es bastante estable. De hecho, el precio máximo o mínimo durante estos últimos 8 años tiene una diferencia de en torno a un 20% o menos. Aquí en la evolución del precio anual del saco, a partir de los datos del índice de precio de la biomasa, pues se ven como es bastante estable. Sí que ha habido un pequeño crecimiento durante este último año, pero que parece que este año va a volver a tener valores por debajo de lo que fue 2019. Si comparamos un poco con otro tipo de fuentes, vemos cómo es de los precios más bajos, el más bajo, y además de los más estables. Hay que resaltar aquí que, bueno, que los precios de la electricidad o del gas natural son precios estadísticos de Eurostat, que, bueno, en los que también se incluye la parte fija, que depende muy mucho de cuál es el consumo del usuario. Aquel que consuma menos, su coste será mayor por kilovatio hora, dado que los costes fijos serán, aunque sean menos, pero bueno, tendrán mayor peso en la tarifa. Por eso, bueno, pues el pellet certificado es, sobre todo, pues muy estable. Con respecto si nos comparamos con el resto de Europa, vemos que el precio en España tiene un gran lastre, que es el IVA del 21%. Es uno de los IVA más elevados de nuestros países de nuestro entorno. A la derecha se pueden ver en azul los países que tienen un IVA reducido para los biocombustibles o para el pellet de madera en concreto. Y si nos fijamos en España, vemos cómo España, la primera parte sería el precio sin IVA, y cómo el IVA provoca que sea uno de los precios, estaría entre los primeros países, los 6-7 países con el precio más elevado. Esto es principalmente, como se ve, culpa de que tenemos un IVA por encima de nuestro entorno. Luego,
Sí que señalar que también que la materia prima para el pellet de madera está íntimamente relacionada con la sostenibilidad forestal. Sí que destacar que, bueno, que el 68% del producto es nacional proviene de subproductos, la materia prima son subproductos de transformación de la madera, de la primera transformación de la madera, aserraderos, factorías o sea, plantas de fabricación de palés, etcétera. Y que el 32 restante es biomasa forestal primaria, principalmente la producida durante las actividades silvícolas asociadas a la gestión forestal sostenible. Realmente son productos en que no son aprovechables para otros productos de mayor valor añadido y mediante el aprovechamiento como biomasa pues se valoriza. Luego, bueno, pues decir que, bueno, prácticamente la totalidad del producto es de origen nacional, que puede haber cierto trasvase de materia prima transfronteriza entre Portugal, España o Francia y España, y que la gran mayoría prácticamente proviene de bosques que están localizados, si no en la misma provincia, en provincias limítrofes. Y en el caso de los subproductos de transformación de la madera, en muchos casos el producto viene de la misma planta de transformación que es además la propietaria de la propia planta de producción de pellets. Sí que señalar que, bueno, pues España es la tercera superficie forestal europea tras de Suecia y Finlandia, pero acaba en aprovechamiento de madera. El tema de la política forestal en España es uno de los mayores problemas que tiene la biomasa, ya que se nutre de subproductos de esa industria. Cuanto mayor industria forestal, mayor capacidad de aprovechamiento de esos subproductos y, por tanto, mayor materia prima disponible. Sí que decir que señalar que como aquí se puede ver cómo España, a pesar de los recursos, aprovecha muy poco esas capacidades. Aquí, bueno, aquí quería mostraros un poco cómo el lugar que ocupa la bioenergía en general dentro de todos los aprovechamientos de la biomasa, en el que, bueno, pues con sus 10 millones de metros cúbicos representa prácticamente el 38% del consumo aparente de madera, principalmente subproductos de otras industrias o corteza. Y una pequeña parte es ya directamente leña, que a su vez son subproductos de esas actividades silvícolas, generalmente pues para otros productos de mayor valor añadido. Ahora que vimos una situación de crisis y bueno, que ya veníamos, creo que la economía forestal, la bioeconomía, y donde el pellet de madera ocupa un lugar, debemos aprovechar las capacidades que tenemos en el sector forestal. Podemos ver cómo, siendo la tercera superficie forestal, España es un país que tiene muy poco rendimiento de esos recursos y más destacados por las capacidades de la ganancia que hay por hectárea. Entonces, creo que debe llamar la atención la posición que ocupa España siendo la tercera superficie forestal. Hay que destacar que, bueno, que el pellet ocupa un lugar importante, o debe ocupar un lugar importante en esa bioeconomía forestal y economía circular como elemento fundamental para la gestión forestal sostenible. Cabe en la industria de la transformación de la madera, valorizando sus subproductos, también como un bioproducto de cercanía que facilita el desarrollo rural y es un gran potenciador de la economía económico local. Y como para conclusiones, bueno, pues decir que el mercado es un mercado en expansión, con un gran aumento de la capacidad de producción. La mayor oportunidad está en el mercado de los equipos y calderas, potenciar otros sectores más allá del doméstico, de equipos pequeños, industrias, redes de calor, terciario y modernización de estos equipos. También, bueno, seguimos las dudas que nos plantea cómo afectará la COVID-19, principalmente en el sector del mercado de los equipos y calderas, han estado parados durante estos meses y probablemente no crezca al ritmo que venía creciendo estos últimos años. Creemos en AgroPellets que hay que exigir calidad
mediante la normalización y la certificación como garantía y sostenibilidad. También, bueno, creemos que hay un riesgo de saturación del mercado por la entrada de producto de Portugal y bueno, pues que obliga al productor a potenciar otros mercados exteriores donde se requiera el PELET de calidad. Aunque, bueno, tenemos que estar atentos a que esto no obligue a que entre producto de peor calidad y tenga que salir producto de calidad a otros mercados. Sí que, bueno, pues hay que analizar cuál es la generación de excedentes y qué gestión se hace en las siguientes temporadas. Luego, contra la climatología, pues no podemos hacer mucho. Esperamos que después de un año tan malo y un invierno en el que estaba en el límite por arriba de los años de los inviernos más calurosos, pues creemos que seguramente este año no debería ser, no debería por lo menos no llegar a ese nivel y esperamos que sea un poquitín mejor. Luego, pues bueno, creemos que hay materia prima, pero que es necesario facilitar su aprovechamiento mediante políticas forestales, potenciando la bioeconomía, el desarrollo rural. Creo que ahora, en el contexto en el que nos encontramos, creo que es importante y que es una oportunidad que hay que aprovechar y, sobre todo, resaltar pues la estabilidad del precio del pellet de madera, pero que sigue lastrado porque el IVA que tiene es un IVA elevado. Bueno, espero que os haya parecido interesante la presentación. Daros las gracias por vuestra atención y quedo a la disposición de vuestras preguntas o dudas que queráis plantearme.